Ahora vamos a ver dos conceptos de las transformaciones bastante importantes. Uno es el concepto de núcleo y otro es el concepto de imagen. El concepto de imagen está relacionado con la imagen que ustedes conocen de las funciones, así que con la imagen no creo que tengan mayores problemas. El concepto de núcleo va a ser algo un poquito nuevo, pero no es difícil, sí importante. Y por último vamos a ver el teorema de las dimensiones, que va a ser una de las herramientas que nos va a permitir unir los dos cuatrimestres. Van a ver que este teorema de las dimensiones, en realidad ya lo han visto en el primer cuatrimestre de otra forma, aplicado a otras cosas, pero va a ser en definitiva lo mismo cuando analicemos lo que dice el teorema de la dimensión. Empecemos definiendo lo que es el núcleo de una transformación lineal. Vamos a decir que vamos a trabajar sobre una transformación F que va de un conjunto B a un conjunto W, que es una transformación lineal. Entonces decimos que el núcleo va a ser digamos, los valores del dominio, el conjunto de partida, cuya imagen conjunto de llegada, son los vectores nulos de W. Eso es lo que va a ser definido como núcleo o kernel de la transformación lineal. Y por supuesto, la imagen de la transformación lineal son los vectores que se generan al llegar, es decir, la imagen van a ser los vectores W que pertenecen al subespacio W, o sea, al conjunto de llegada, tal que W es generado, vamos a decir, o sea, es obtenido a través de la transformación de un vector del dominio. Esto que en palabras y símbolos parece un poco complicado, van a ver que simbólicamente lo podemos escribir de una forma bastante sencilla. A ver, ¿qué es el núcleo? Bueno, el núcleo va a ser, este es el conjunto B, que es el conjunto de partida, lo que sería el dominio. Este conjunto va a ser el conjunto de llegada, que es W. De B a W yo voy a tener una transformada, la transformada del vector B. Es decir, que yo tengo un vector en el conjunto de partida, le aplico la transformada y genero un vector W. Bueno, al subconjunto de todos los vectores que están en B, todos, todos, que cuando le aplico la transformada de este lado generan el vector nulo de W, esto que está acá, este conjunto, es el que vamos a llamar núcleo de la transformada T. Eso va a ser el núcleo. ¿Está? Y por otro lado, vamos a cambiar el color, a todos los vectores, todo el conjunto B, cuando lo transformo, puede generar todo W o un subconjunto de W. No tengo por qué generar todo el conjunto W. Voy a jugar un subconjunto de W. Este subconjunto que puede llegar a ser W es lo que llamamos imagen. Este es el concepto de función. ¿Se acuerdan que una función teníamos un codominio y dentro del codominio teníamos la imagen? ¿Está? Teníamos la imagen del, eh, de la función. Bueno, ahora tendremos la imagen de la transformación. Bien, a ver, volviendo a nuestro PDF con las explicaciones, vamos a ver un ejemplo para redondear la idea. Tenemos una transformación que va de R3 a R3. El transformado de un vector de R3 genérico que es X y Z va a ser igual a, primer componente, X menos 2Y. Segunda componente, siempre vale 0. Tercer componente, 2X menos 4Y. Para calcular el núcleo, lo que tenemos que ver es cuándo esta transformación genera el 0, 0, 0, porque el núcleo dijimos que por definición eran los vectores de B
que al ser transformados generaban el núcleo en el conjunto de llegada W. Bueno, entonces es lo que se está escrito acá. Nosotros lo que queremos entonces es que esto valga 0, esto valga 0 y esto valga 0. Es decir, que me va a quedar un sistema de ecuaciones, en este caso 3 ecuaciones, 3 incógnitas, donde la ecuación del medio es bien sencilla, 0 igual a 0, no hay ningún problema. Lo que nos va a quedar es x menos 2y igual a 0, primera ecuación. Segunda ecuación es el 2x menos 4y igual a 0, que si ustedes analizan estas dos ecuaciones son la misma ecuación multiplicada por 2. En definitiva, tengo una sola ecuación, es decir que x tiene que ser igual a 2y. Entonces, la condición que tienen que tener los vectores del dominio, los vectores de partida, ¿tá? Los vectores x y z, tienen que ser que x tiene que ser igual a 2y. Si x es igual a 2y, garantizo que su transformado siempre me genere el 0, 0, 0. Entonces, reemplazamos la x por 2y, la y la dejamos como está y z, como no aparece como condición, la dejamos, no está restringida. Por lo tanto, como hacíamos también en espacios vectoriales, podemos obtener una base separando todo lo que tiene x y todo lo que tiene z en este caso, y entonces podemos decir que una base del núcleo, o que el núcleo está generado por estos dos vectores, el 2, 1, 0 y el 0, 0, 1. Es decir, si yo agarro una constante cualquiera, vamos a decir alfa, que multiplica al 2, 1, 0, más beta por el 0, 0, 1, y obtengo un vector b como combinación lineal, vamos a poner la ferida porque son vectores en RT acá, y si yo obtengo un vector como combinación lineal de estos dos vectores, el vector al ser reemplazado en la condición, en la definición de esta transformación, me va a generar el 0, 0, 0. ¿Por qué? Porque estos dos vectores que están acá son la solución a este sistema homogéneo, que es el que hace que x menos 2y valga 0 y 2x menos 4y valga 0, porque lo que obtenemos acá es la solución a esta intersección de estos dos planos. Entonces, en realidad es un solo plano, recuerden, porque son las dos ecuaciones iguales. Entonces, yo lo que obtuve es una base del núcleo. En definitiva, lo que obtuve es una base o generador del núcleo, es decir, la condición que tengo que tener en los vectores el conjunto de partida del dominio para generar en el conjunto de llegada, en el codominio, el vector nulo. La imagen surge bastante más fácil. Digamos, la imagen es esto. Lo que pasa es que yo quiero obtener una base de la imagen. Bueno, calculo, igual que siempre, separo en XY. Cuando separo en XY, descubro que genero dos vectores iguales. Quiere decir que en realidad, para determinar una base, me tengo que quedar con uno solo. Me quedo con el más fácil, el que tiene un número más chiquititos. Y digo que la base de la imagen es el 1, 0, 2. Es decir, que yo voy a poder con esta transformación generar, perdón, con esta transformación voy a poder generar vectores proporcionales al 1, 0, 2, ¿tá? Combinación lineal de este único vector. Es decir, que la dimensión de la imagen es 1, mientras que la dimensión del núcleo vale 2. ¿Tá? Tengo dos vectores para el núcleo y un vector para la imagen, que es lo que aparece acá. Bien, acá tienen otro ejemplo, se lo dejo para ustedes destacar que es una transformación que va de R3 a matrices ahora, matrices de 2 por 2. Bueno, siempre es lo mismo. Acá lo que voy a tener son ecuaciones, condiciones, restricciones que tienen que tener las variables, las componentes de los vectores de partida. Como esto para el núcleo lo tengo que igualar al nulo, en este caso el nulo va a ser la matriz nula de 2 por 2, que son 0, 0, 0, 0. Esta matriz me está diciendo que esto vale 0, esto vale 0, esto vale 0, que ese no hay problema, y este también vale 0. En resumidas cuentas, x más y igual a 0, x menos z igual a 0, y más z igual a 0, son tres ecuaciones. Sistema homogéneo.
resuelvo el sistema homogéneo, la solución al sistema homogéneo, que acá lo hace por sustitución. Siempre recuerden que yo recomiendo hacerlo por Gauss, porque cuando estos sean sistemas de ecuaciones más complejas, va a ser, es más amigable resolverlo por Gauss, más intuitivo que hacerlo por sustitución. Planteo la condición en el vector y obtengo mi vector genérico, que va a ser el que genere al núcleo. Y si lo genera, como es linealmente independiente, va a ser la base de ese núcleo. Dejo las cuentas para que lo hagan ustedes. Algo similar para calcular la imagen, que después hay un apartado con un concepto interesante como para ayudarlos a calcular la imagen, pero básicamente la imagen sale de las condiciones que me dan en la transformación, ¿de acuerdo? Esto que está acá, esta matriz x más y, x menos z, 0 y x más z, era lo que definía a la transformación, ¿estamos de acuerdo? Bien. Como decía, los cálculos los dejo para ustedes. Siempre ver, acá eran tres matrices, pero en realidad las matrices que me quedaron son linealmente dependientes. Me quedo con las que son linealmente independientes para formar una base. Dimensión del núcleo 1, dimensión de la imagen 2. Fíjense, algo interesante para sacar conclusión acá es que yo acá partía, en el primer ejemplo, de una transformación que es dimensión 3, el conjunto de partida. La suma de estas dos dimensiones me da 3. Acá el conjunto de partida también tiene dimensión 3 y la suma de las dimensiones del núcleo y dimensión de la imagen me dan 3, perdón. Es decir, igual al conjunto de partida, la dimensión del conjunto de partida. Básicamente eso es lo que define al teorema de las dimensiones, donde si yo tengo una transformación que va desde un conjunto B de partida a un conjunto W, esta es una transformación lineal, donde la dimensión de B, vamos a decir que es n, vamos a decir que es finita, es el número de variables que van a aparecer en las ecuaciones, ahora eso lo vamos a analizar. Vamos a decir que la dimensión del conjunto de partida, del espacio vectorial de partida, es igual a la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. ¿Está? Y yo acá quiero destacar algo. Acá hay un ejemplo donde lo van a utilizar. Tienen una transformación que va de R3 a R2. Entonces la dimensión de B vale 3. Y la dimensión del conjunto de llegada, no quiere decir que sea de la imagen, del conjunto de llegada es 2. Tengo vectores de dos dimensiones. Habrá que ver qué dimensión tiene la imagen. Pero lo que yo quería destacar acá, fíjense en una cosita. Dimensión de B. Dimensión de B van a ser las variables que me aparecen acá, definiendo el vector. Es decir, las variables de mi sistema de ecuaciones cuando armo el núcleo. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que la dimensión de B va a ser el equivalente a lo que nosotros llamábamos, y esperen que le cambio el color, a lo que nosotros llamábamos n en sistema de ecuaciones, al número de incógnitas. El número de incógnitas n va a ser la dimensión de B. Después, la dimensión del núcleo es la dimensión al sistema homogéneo, o sea, la solución a esto es un sistema homogéneo. ¿Se acuerdan que lo representábamos SH? Es la solución del sistema homogéneo asociado. Esto va a tener una dimensión, la dimensión del sistema homogéneo asociado, lo llamábamos en sistema de ecuaciones, y ahora lo llamamos núcleo, porque la solución de esto es el núcleo, porque son los valores de x y z que me generan el nulo en el conjunto de llegada. Quiere decir que n es igual a la dimensión del sistema homogéneo asociado, si lo vemos como sistema de ecuaciones. Y por último, ¿se acuerdan?
que lo que me quedaba, fíjense que lo que me quedó acá es el número de incógnitas menos el rango era igual al sistema homogéneo asociado. O sea, que acá lo que me va a quedar, dimensión de la imagen, es el equivalente al rango de la matriz A del sistema de ecuaciones que nosotros trabajábamos. Esto es lo que en el apunte no lo dice y es algo bastante útil porque el teorema de la dimensión con lo que habíamos visto en sistema de ecuaciones es la puerta que intercomunica los dos mundos. O sea, este teorema es tema del segundo cuatrimestre y esto que está acá es tema del primer cuatrimestre. ¿Estamos de acuerdo? Pero en realidad son lo mismo. Es una de las comunicaciones, uno de los puntos clave que vamos a tener entre el primer cuatrimestre y el segundo cuatrimestre. Bien, sigamos. Eh, Acá hace un ejemplo para calcular el núcleo. Le da que la dimensión del núcleo vale 1. Si la dimensión del núcleo vale 1 y nosotros teníamos que arrancábamos de 3, quiere decir que la dimensión de la imagen me tiene que dar 2. Y como el conjunto de llegada es 2, sin calcular puedo decir que la imagen es todo R2, que es lo que termina diciendo acá. La dimensión de la imagen me va a dar 2, por lo tanto no es necesario calcular cuál es la imagen, sino que la imagen va a ser todo R2. Bien. Acá hace una aclaración con respecto a cuando se ven en funciones que cuando ocurría eso, cuando ocurría que el codominio era igual a la imagen o la imagen era igual al codominio, mejor dicho, se trataba de una función sobreyectiva. Bueno, vamos a decir que es una transformación sobreyectiva. En un par de temas vamos a ver clasificación de las transformaciones y esto lo vamos a retomar. Bien, acá les dan otro ejemplo, es una transformación que va de R2 a R3. Está la resolución paso a paso, la dejo para que la analicen ustedes. Como siempre, si tienen alguna duda a la hora de resolverlo, me preguntan. Ejemplo 3, otra transformación que trabaja con polinomios. Recuerden que son los polinomios de grado 2 o menos, incluido el nulo. Y la transformación lo que dice es cuando reemplazo x el valor que me da. Es decir, que básicamente es el término independiente. O sea, si el polinomio es de grado 2 o menos, va a ser ax cuadrado más bx más c. Cuando yo trabaje con p en 0, p evaluado en 0, quiere decir que la x vale 0, la x vale 0, me queda solamente c. Quiere decir que todos los polinomios de p sub 2, cuando se transformen, generan del otro lado el término independiente de ellos, ¿está? Pero bueno, lo dejo acá para que lo vean ustedes y si tienen alguna duda, como siempre, lo consultan. Y vamos ahora, dice, los transformados de una base generan la imagen. Esto es lo que les decía que lo íbamos a volver a ver, lo plantea con un título, lo podemos ver como una propiedad. Si yo tengo una transformación que va de un conjunto B a un conjunto W, el conjunto B va a tener, el conjunto B, el de partida, ¿verdad? El dominio, va a tener una base, porque dijimos que eran subespacios. Yo tengo una base, es la base de ese conjunto B. Bien, yo voy a decir que cualquier vector W, este fíjense que es una W minúscula y este es una W mayúscula, o sea, el tema es que W mayúscula es el conjunto, W minúscula es un vector de W, del conjunto grande, del codominio. Bueno, un vector genérico de W va a pertenecer a la imagen de F si, solo si, o sea, siempre que W lo pueda obtener como un transformado de B. Es decir, que va a tener que existir un vector B en el conjunto de partida que al transformarlo me genere el conjunto W de llegada. Esto quiere decir que W lo puedo armar, lo puedo conseguir transformando una combinación lineal de los vectores de la base, porque si el vector B pertenece al conjunto B, lo puedo armar con
la base de ese conjunto, de ese subespacio. Bien, aplicando las dos condiciones para hacer transformación lineal, yo esto puedo separarlo porque la transformación de una suma es igual a la suma de las transformaciones y los escalares alfa 1, alfa 2, alfa n los puedo sacar de la transformación. Es decir, que el conjunto, perdón, el conjunto no, el vector W lo puedo armar como una combinación lineal de los transformados de la base, porque es alfa 1, alfa 2 multiplicando al transformado de cada uno de los vectores de la base. Es decir, que los transformados de una base del dominio generan la imagen. Dicha de otra forma, el transformado de una base del dominio me está generando un generador, porque habrá que ver si son todos LD o hay algún, si son todos LI o hay alguno LD, me están generando la imagen. De ahí me quedo con los linealmente independientes y obtengo una base de la imagen, que es básicamente lo que muestran acá en el ejemplo. Acá habla lo de generar. Acá está en el ejemplo 1, por ejemplo, hay una transformación que va de matrices de 2×2 a reales cubo, tal que el transformado de la matriz ABCD, que es la matriz genérica de 2×2, es igual a un vector de R3 que es A más B más D, primer componente, menos D, segunda componente, D, tercer componente. Vamos a hallar una base de la imagen. Acá explica los conceptos, pero básicamente utilizo de R2×2, utilizo los canónicos, el transformado del 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 0, 1. Estas cuatro matrices son cuatro matrices linealmente independientes de R2×2, por lo tanto son una base de R2×2. Hago el transformado, que es nada más ni nada menos que aplicar las formulitas, obtengo estos vectores, lo que veo es que este vector es el mismo, o sea, el que obtengo acá y acá es el mismo, o sea que son LD, tacho el que es LD, además uno de los vectores me genera el nulo, tacho el nulo porque también se acuerdan que es LD, o sea, este es linealmente dependiente de los otros dos, va, en realidad del primero. El 0, 0, 0, por definición, el solito ya es LD, por lo tanto me quedaron estos dos vectores como linealmente independientes. Estos cuatro vectores generan la imagen, pero la base la puedo obtener solamente con dos de esos vectores. Entonces, lo que vamos a decir es que la base de la imagen es el 1, 0, 0 y el 1, menos 1, 1. Y acá lo que quiero destacar también, en este caso se va a resaltar, es que el núcleo, en este caso, tendrían que ser matrices de 2×2, porque el núcleo pertenece al dominio, pero la imagen pertenece al codominio. Entonces, la imagen, la base de la imagen tiene que tener vectores del conjunto de llegada, que en este caso son vectores de R3. Digo esto porque a veces confunden imagen y núcleo y ponen como elementos de la imagen, como una base de la imagen, vectores que pertenecen al conjunto de partida. ¿Tá? Entonces, cuidado. Hay veces que el conjunto de partida y el de llegada son iguales. Ahí no tendrían ese inconveniente de expresarlo de forma diferente. Pero cuando son, por ejemplo, vectores de R3 o vectores de R4. De un lado tengo vectores de R4 y del otro lado tengo matrices de 2×2. Los dos conjuntos tienen dimensión 4, pero uno son vectores y el otro son matrices. Entonces, según me pidan el núcleo o me pidan la imagen, tengo que ser coherente con el tipo de conjunto de partida cuando calculo el núcleo y el conjunto de llegada cuando calculo la imagen. ¿Tá? Bueno, acá efectivamente termina calculando el núcleo, que les quedan dos matrices de 2×2 porque el núcleo es conjunto de partida. Acá tenemos dimensión 2, el, la imagen también dio dimensión 2 y el conjunto de partida era 4. Y está bien, la dimensión de partida,
que eran los matices de 2 por 2, tiene dimensión 4, dimensión de la imagen 2, dimensión del núcleo 2, 2 más 2 son 4, da perfecto. Bien, acá hay otro ejemplo que va de R3 a R3, pide hallar núcleo e imagen, está resuelto, lo dejo para que lo analicen ustedes y como siempre, si tienen alguna consulta, me preguntan, pero no tiene nada especial.